Buenas, soy Silvina Rojas desde Catamarca, Argentina, y estoy muy agradecida a los queridos colegas chaqueños de poder participar en esta nueva edición del Seminario Internacional de Mediación. Amo la mediación en todas sus manifestaciones, considerando que es el método idóneo para tratar las situaciones de conflicto en diversos ámbitos y respecto de múltiples materias. También advierto a esta altura que las inquietudes que nos van surgiendo surgen respecto del ámbito y las materias en las cuales hemos dedicado el cúmulo de experiencia. Entonces, mi propuesta en esta oportunidad va a ser realizar un análisis y preguntarnos acerca de los acuerdos que se alcanzan en mediación. Esos acuerdos que desde el comienzo decíamos que podían ser escritos o verbales, y nos van a interesar hoy los escritos, naturalmente. Vamos a preguntarnos quién los redacta, en qué momentos se redactan, cómo se redactan. La respuesta la tenemos tratando de respetar el propio léxico de las partes sin que se aleje de lo entendible para todos y de un lenguaje en lo mínimo técnico jurídico, para que en el supuesto de llegar a homologarse también tenga esta transparencia ante el derecho, por cuanto este es uno de los puntos en los que más ceñidamente se acercan el derecho y la mediación. En tantos otros puntos vemos la necesidad de la y la multidisciplina, con la participación de los comediadores que provienen de otras disciplinas diferentes al derecho, pero en materia de los acuerdos, la relación ceñida se produce entre el derecho y la mediación, o con la mediación y el derecho. Si nos preguntamos jurídicamente hablando qué son los acuerdos de mediación, podríamos decir que la figura a la que más se asimilan es a los contratos. Pero también podríamos decir que en algún punto se asimilan a las sentencias, ya que ponen fin a las disputas, en tanto su función de finiquitar los pleitos. Sin embargo, vuelvo a reiterar que me estoy refiriendo a aquellos acuerdos en etapas prejurisdiccionales, es decir, cuando la disputa no ha sido judicializada y el procedimiento implementado en ese lugar por las normas permite, como etapa previa, someter el caso a mediación antes de su judicialización propiamente dicha. Entonces, partimos de esta doble perspectiva. Por un lado, podríamos asimilar los acuerdos de mediación a los contratos, y por otro lado, podríamos asimilarlos también a las sentencias desde esta función de finiquitar las disputas. Muy bien, este y otros interrogantes nos van a llevar a analizar las respuestas desde una perspectiva jurídica. Entonces, acudir como bibliografía al Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, si decimos que los acuerdos que arriban las partes en mediación se asimilan a los contratos, vamos a preguntarnos, bueno, jurídicamente, ¿cuál es su naturaleza jurídica? Y son actos jurídicos. Y en tanto actos jurídicos surgidos de la autonomía, de la libre voluntad de las partes, constituyen la máxima expresión de autocomposición, de autodeterminación de los resultados. En tal caso, sabemos que la presencia de violencias vician la voluntad. Entonces, dentro de los requisitos del acto jurídico tenemos la licitud,
y la ausencia de violencia. Por tanto, su presencia afectaría de invalidez los actos jurídicos de las partes. La responsabilidad de la situación, del hecho jurídico o relación jurídica, acto jurídico de los sujetos o partes en presencia de violencias, pasa a la jurisdicción. Es decir, vamos a ver qué ocurre con situaciones de violencia denunciadas por las partes. Una vez denunciadas, la violencia se hace presente en estos actos y vendría en principio a viciarlos de invalidez. Entonces, si sostenemos que los acuerdos de mediación son contratos, en todo caso serían actos jurídicos, donde va a ser necesaria la presencia de la autonomía libre de la voluntad para la autocomposición de los resultados. Muy bien. El simple acto ilícito y el acto jurídico nos llevan, en otros artículos del Código, al requisito de la licitud ineludible y esencial para que el acto jurídico, acuerdo que estamos asimilando a un contrato, pueda tener validez. Porque de otro modo nos preguntamos, si en casos en los cuales las partes han denunciado violencia, hay precedente judicial de violencia, ¿son válidos los acuerdos a los que puedan arribar? ¿O esa violencia denunciada afecta sus actos, quitándoles validez y habiendo trasladado la responsabilidad de esa situación de violencia en la relación entre partes? Entonces, entendemos que el acto de alcanzar un acuerdo en mediación debe ser un acto voluntario, libre de toda violencia, libre de todo precedente de violencia, y con mayor razón si esa violencia se ha visto manifestada en actos que han llegado a tal punto de ser conocidos por el Poder Jurisdiccional a través de la denuncia de alguna o de ambas partes. En tal caso, esos acuerdos perderían las condiciones y requisitos de validez en tanto acto jurídico por la presencia de violencia, quizá no precisamente en el acto de alcanzar un acuerdo, pero sin duda la presencia previa de violencia ya puesta de manifiesto, ya dada a conocer al Poder Judicial a través de una denuncia, invalidan todo acto posterior y trasladan, a mi entender, la responsabilidad decisoria en el organismo jurisdiccional. Muy bien, todo acto voluntario requiere, según nuestro Código Civil y Comercial, de discernimiento, intención y libertad. Son los requisitos del acto voluntario. Nos preguntamos si acaso puede lograr un acuerdo válido si se encuentra en igualdad de condiciones quien ha denunciado una situación de violencia. Ambas partes han perdido esa libertad, esa capacidad de discernimiento pleno y la intención de acordar, nos la han manifestado desaparecida, extinta desde el momento en que se ha acudido al auxilio de la autoridad a través de la denuncia. ¿Es lícita la violencia? Absolutamente no. Y si la licitud es una condición de validez de los actos jurídicos y un acuerdo de mediación debe constituirse como acto jurídico, nos planteamos esta importante inquietud. ¿Pueden las partes que han denunciado la existencia de violencia en su relación luego someter el caso a mediación y alcanzar un acuerdo válido? Ese acuerdo no está viciado desde su origen, desde el momento en que el órgano jurisdiccional ha tomado conocimiento de la existencia de violencia que genera naturalmente una desigualdad en el tratamiento entre las partes, independientemente de la situación de denunciante y denunciado. La relación está viciada ante la presencia de un elemento que vicia la voluntad y por lo tanto vicia los actos jurídicos,
llevados adelante por esas partes. Desde otro punto de vista, pero también desde lo estrictamente jurídico, también consideramos que los acuerdos de mediación podrían asimilarse a las sentencias en el sentido de que están llamadas a poner fin a las disputas. Claro, en el caso de la mediación prejudicial se trata de disputas potencialmente judicializadas, es decir, aún no han sido judicializadas porque la mediación está prevista normativamente como instancia previa. Sin embargo, estos acuerdos, al poder ser luego sometidos a homologación judicial, tienen esta asimilación jurídica a la figura de la sentencia, ya que van a formar parte de una sentencia si las partes luego lo someten a homologación. Y el juez va a dictar una sentencia dándole la validez si corresponde, en el cual va a estar transcrito este acuerdo. Entonces, diríamos que va a reunir el acuerdo de mediación alcanzado en ámbitos judiciales, pero en etapa prejurisdiccional, caracteres que la asimilan a los contratos y caracteres que la asimilan a las sentencias. En ambos casos, la voluntad debe manifestarse de manera plena y libre. Por lo tanto, sin violencias. Si existe un precedente de violencia ya denunciado por las partes ante la autoridad, el acuerdo pierde la oportunidad de reunir esas condiciones de validez para luego convertirse en una sentencia. Esto nos lleva a, por último, una reflexión final sobre algo que suena extraño, pero a esta posibilidad de que puedan trabajar mediadores asistiendo en los juzgados en instancias previas de intercambio de intereses entre las partes cuando ya han denunciado una situación de violencia, pero acuerdos que no puedan ser válidos por sí mismos, sino que luego estén sometidos a la supervisión de un juez a través de lo que podríamos llamar, y que alguna vez hemos escuchado antes, lo que podría denominarse sentencias consensuadas. Es decir, el acuerdo por sí mismo carece de validez por cuanto las partes carecen de la absoluta voluntad, discernimiento e intención al existir la denuncia previa. Pero sí puede tomarse en cuenta la manifestación de intereses que puedan hacer ante los mediadores antes del dictado de estas sentencias. Bueno, dudas, inquietudes que van surgiendo a través del desarrollo de la práctica y de la necesidad de avanzar en la oportunidad de brindar soluciones a los conflictos de la gente a través de la mediación. Muchas gracias.